Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que, si son como yo, los tiene totalmente obsesionados. Prepárense para sumergirnos en el mundo de una de las parejas televisivas SIQ superíndice 3 nicas y comentadas de los últimos aún más menos os, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, probablemente ya saben de qué copyright les estoy hablando, pero hoy vamos a ir mucho de ese ayud de lo que se ve en pantalla. Vamos a analizar esa química explosiva, ese glamour desbordante y, lo ese importante, vamos a intentar desentrar más menos el secreto de por qué copyright su conexión superíndice 3N ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Asu que abrochen sus cinturones porque este viaje será intenso, lleno de datos curiosos, análisis profundos y por supuesto mucho fangirleo. Antes de que me emocione demasiado y empiece a divagar, quiero pedirles un favor muy pequeño más menos o pero que significa el mundo para mí. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las análisis sobre parejas IQ superíndice 3 nicas, si les apasionan las telenovelas turcas tanto como a mí, por favor consideren suscribirse al canal. Es gratis, me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste y, además de ese, Asu no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora vamos a lo que vinimos. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo con escuchar sus nombres, ya se siente la energía, ¿verdad? Esta pareja, que saltó superíndice 3 a la fama gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, no solo conquistó superíndice 3 la pantalla con sus interpretaciones, sino que también copyright N desató superíndice 3 una verdadera ola de pasión superíndice 3N y especulaciones sobre su relación superíndice 3N fuera de CU Maras. Y es que seamos honestos, la química entre ellos era palpable, casi tangible. Era esa clase de conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor verdadero, aunque sea solo por un rato. Pero copyright es exactamente lo que hace que esta química sea tan especial. Bueno, para empezar, ambos son actores increíblemente talentosos y carismáticos por sí mismos. Can Yaman, con su atrevida personalidad y su físico escultural, irradiaba un magnetismo irresistible. Demet Özdemir, por su parte, con su belleza natural y su encanto desenfadado, aportaba una frescura y una dulzura que complementaban a la perfección superíndice 3 en la energía de Can. Para comprender mejor el fenómeno superíndice 3 Can Yaman y Demet Özdemir, es fundamental analizar sus trayectorias individuales antes de su explosiva colaboración superíndice 3N. Can Yaman, nacido en Estambul, no siempre estuvo destinado a la actuación superíndice 3N. De hecho, se graduó superíndice 3 en Derecho y trabajó superíndice 3 un tiempo como abogado antes de sucumbir a la llamada del arte. Su primer papel importante llegó superíndice 3 en la serie Gonul-Ileri, pero fue con Inadna Ask, donde comenzó superíndice 3 a captar la atención superíndice 3N del público. Sin embargo, fue su transformación superíndice 3N fúsica y su interpretación superíndice 3N en Erkenci Kuay, lo que lo catapultó superíndice 3 al estrellato internacional. Can no solo es un actor talentoso, sino también copyright N un deportista y un intelectual, lo que le otorga una complejidad que atrae a una amplia audiencia. Su imagen de chico malo con un corazón superíndice 3N noble lo convirtió superíndice 3 en un verdadero símbolo sexual. Demet Özdemir, por otro lado, inició superíndice 3 su carrera como bailarina y coreu superíndice 3 grafa antes de aventurarse en la actuación superíndice 3N. Su energía contagiosa y su sonrisa brillante la hicieron destacar rápidamente. Demet participó superíndice 3 en varias series de televisión superíndice 3N, incluyendo Sanabir Sr. Berezeim y Zilek Kokusu, pero fue su papel como Sanem en Erkenci Kuay, lo que la consagró superíndice 3 como una de las actrices populares de Turquía. Demet personifica la belleza natural y la sencillez, lo que la convierte en una figura cercana y accesible para sus fans. Su talento para la comedia y su capacidad para transmitir emociones la han consolidado como una actriz versátil y admirada. Ahora bien, el talento y el carisma individual son importantes, pero no son suficientes para crear esa magia que vimos en Erkenci Kuay. La verdadera clave residúa en la combinación superíndice 3N de sus personalidades y en la forma en que se complementaban mutuamente. En la serie, Can interpretó superíndice 3 a Can David, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, un espíritu libre que ha viajado por el mundo, buscando la inspiración superíndice 3N y la belleza en cada rincón superíndice 3N.
Era un hombre de acción superíndice 3N, impulsivo y con una fuerte convicción superíndice 3N en sus ideales. Demet dio vida a Sanemaiden, una joven show más menos adora y creativa, con una imaginación superíndice 3N desbordante y un corazón superíndice 3N puro. Sanem era inocente, torpe y a menudo se metía en problemas, pero su bondad y su optimismo la hacían irresistible. Sus personajes eran polos opuestos en muchos sentidos, pero a la vez, tenían una conexión superíndice 3N profunda y autocopyright, tica que los atraía irresistiblemente el uno al otro. Khan representaba el mundo y la experiencia, mientras que Sanem simbolizaba la pureza y la inocencia. Juntos creaban un equilibrio perfecto que resonaba con el público. Y aquí es donde entra en juego la magia de la actuación superíndice 3N. Khan y Demet lograron transmitir a la perfección superíndice 3N esa tensión superíndice 3N, esa atracción superíndice 3N, esa necesidad mutua que sentúan sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una conexión superíndice 3N mucho de ese profunda que la simple amistad o el compau más menos erismo profesional. Era como si estuvieran viviendo la historia de amor de Khan y Sanem en la vida real, lo que por supuesto, alimento superíndice 3AUN es los rumores sobre su romance fuera de la pantalla. La forma en que se miraban, la química que emanaba de cada escena, era innegable. Los fans analizaban cada detalle, cada sonrisa, cada roce, buscando pistas sobre una posible relación superíndice 3N en la vida real. Esta especulación superíndice 3N constante alimentada por las redes sociales y la prensa del corazón superíndice 3N, contribuye superíndice 3 a crear un aura de misterio y pasión superíndice 3N alrededor de la pareja. Pero ese ayu de la química innegable y de las excelentes actuaciones, hay otro factor que contribuye superíndice 3 al condieresis copyright sito arrollador de Khan y Demet como pareja televisiva, el glamour explosivo que los rodeaba. Y es que ambos son iconos de estilo por derecho propio. Khan con su barba cuidada, sus tatuajes y su look rockero, personifica la rebeldía y la masculinidad. Su estilo era audaz y desafiante, pero siempre con un toque de sofisticación superíndice 3N. Demet por su parte con su elegancia natural, sus looks impecables y su sonrisa radiante encarna la feminidad y la sofisticación superíndice 3N. Su estilo es clásico y elegante, pero siempre con un toque de modernidad y frescura. Juntos Khan y Demet formaban una pareja visualmente impactante que encajaba a la perfección superíndice 3N con el espíritu de Erkenci Kwai. La serie, ambientada en el mundo de la moda y la publicidad, era un escaparate constante de estilo, glamour y tendencias. Y Khan y Demet, como protagonistas indiscutibles, se convirtieron en referentes de moda para millones de personas en todo el mundo. Sus looks eran imitados, sus peinados copiados y sus estilismos analizados hasta el mínimo detalle. Las marcas de ropa y accesorios competían por vestirlos, y su influencia en el mundo de la moda era innegable. Sin embargo, el glamour de Khan y Demet no se limitaba a su vestuario y a su apariencia física. También copyright en residua en su actitud, en su confianza y en su seguridad en sí mismos. Ambos transmitían una energía positiva y contagiosa que inspiraba a sus seguidores a ser autocopyrighticos, a perseguir sus sueños más menos y a sentirse orgullosos de quienes son. Khan, con su defensa de los derechos de los animales y su compromiso con causas sociales, demostraba que su glamour iba de ese ayu de la apariencia. Demet, con su cercanía a sus fans y su humildad, mostraba que la verdadera belleza reside en el interior. Ahora bien, volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿cuál es el secreto de la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir? Después copyright ese de analizar su talento, su carisma, su glamour y la forma en que se complementan mutuamente, creo que la respuesta es mucho ese sencilla de lo que parece. El secreto de su química radica en su autenticidad. Khan y Demet no intentan ser alguien que no son. Son genuinos, transparentes y honestos en su forma de ser y de relacionarse con los demás. Esta autenticidad se refleja en sus actuaciones, en sus entrevistas y en sus interacciones con sus fans. Y es precisamente esta autenticidad la que los hace tan cercanos, tan más menos hables y tan irresistibles para el público. En un mundo donde la imagen y la superficialidad a menudo dominan, la autenticidad de Khan y Demet era un soplo de aire fresco. Además creo que también copyright es importante destacar la profesionalidad y el respeto mutuo que se tenían durante el rodaje de Erkenci Kwai. Aunque los rumores sobre su romance fueron constantes, Khan y Demet siempre mantuvieron una actitud cordial y respetuosa el uno con el otro.
Se apoyaban mutuamente, se animaban a dar lo mejor de sí mismos y celebraban juntos sus condieresis copyrightsitos. Esta camaradería y este respeto mutuo se transmitúan a trabu copyright ese de la pantalla y contribúan a crear una atmu superíndice 3 esfera mújica y especial en la serie. A pesar de la presión superíndice 3 en medio urtica y las expectativas del público, Khan y Demet lograron mantener una relación superíndice 3 n profesional y respetuosa, priorizando siempre la calidad de su trabajo. Es cierto que después copyright S de Erkenci Kwai, Khan y Demet tomaron caminos separados y siguieron desarrollando sus carreras individualmente. Khan se mudó superíndice 3 a Italia y participó superíndice 3 en varios proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Demet continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series en Turquía, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices más importantes de su país. Sin embargo, el legado de su colaboración superíndice 3N en Erkenci Kwai sigue vivo en el corazón superíndice 3N de sus fans, que aún sueu más menos han con verlos juntos en pantalla una vez s. La esperanza de un reencuentro alimenta la pasión superíndice 3N de sus seguidores y mantiene viva la llama de su química inigualable. Y es que la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir es algo difícil de olvidar. Es una combinación superíndice 3N única de talento, carisma, glamour y autenticidad que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas televisivas SIQ superíndice 3 nicas y queridas de los últimos aún más menos os. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue siendo un ejemplo de CEU superíndice 3 mola pasiu superíndice 3N, el respeto y la conexión superíndice 3N pueden crear magia y trascender fronteras. El impacto de su colaboración superíndice 3N en Erkenci Kwai ha sido tal que aún hoy, a pesar de los aún más menos os y de sus caminos separados, siguen siendo recordados y admirados como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. En resumen, lo que hemos visto hoy es que la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un factor crucial para el condieresis copyright sito de Erkenci Kwai. Analizamos CEU superíndice 3 su talento individual, combinado con su autenticidad y la forma en que se complementaban mutuamente, Cruz superíndice 3 una conexión superíndice 3 en mújica que cautivó superíndice 3 a millones de personas. También copyright en exploramos el glamour explosivo que los rodeaba, convirtió copyright dolos en iconos de estilo y referentes para sus fans. Finalmente concluimos que el secreto de su química radica en su autenticidad y en el respeto mutuo que se tenuan durante el rodaje de la serie. Pero ese ayudo de todo esto, lo que realmente hizo especial a esta pareja fue su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Su historia de amor, llena de obstáculos y superaciones, resonó superíndice 3 con los sueu más menos os y las esperanzas de millones de personas en todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi amor por las telenovelas turcas y por estas parejas IQ superíndice 3 nicas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Si tienen alguna opinión superíndice 3N sobre lo que hemos hablado hoy, si quieren compartir sus propios recuerdos de Khan y Demet en Erkenci Kwai, o si simplemente quieren dejar un comentario, no duden en hacerlo en la sección superíndice 3N de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que trato en mis vídeos. Cuéntenme sus escenas favoritas, los momentos que más los hicieron reír o llorar, y qué es lo que más admiran de Khan y Demet. Y ahora antes de despedirme les pido un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante entretenido y sobre todo, lleno de pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y sus estrellas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden mantengan viva la llama de la pasión superíndice 3N por el amor y las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.